bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en una nueva semana, un nuevo desafío acerca de estas enseñanzas de Jesús. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Y sea un pequeño recuerdo de que durante todo este trimestre, estos 3 meses que casi ya estamos terminando, en realidad vamos en agosto, Sí. Ha sido conversar acerca de estos conceptos lindos de las enseñanzas de Jesús. Y si usted ha notado, las enseñanzas de Jesús a veces son simples, pero tienen una profundidad que va más allá quizás del conocimiento mismo de uno, de lo que sabe. Y por eso que la Biblia siempre es extensa, siempre encontramos nuevas verdades, nuevas vetas para investigar. Y cuando uno se pregunta acerca de la iglesia, uno podría decir, ¿qué es la iglesia? ¿De dónde nace este concepto? Bueno, hemos conversado sobre la iglesia, pero la idea ahora no es hablar de la formación de la iglesia, sino de lo que Cristo dejó establecido para su iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor de su iglesia? Hay un concepto que Cristo puso a Pedro como fundamento de la iglesia. La verdad es que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras no encontramos que Cristo haya puesto a Pedro, porque en primer lugar Pedro era muy falible, como todos nosotros, un ser humano como cualquiera. Entonces es difícil que él haya dejado como fundamento de la iglesia a alguien que podía caer. De hecho, quedó demostrado allí cuando negó al maestro. Pero no solamente eso, recordemos con posterioridad, Pedro no fue quien dirigió el primer concilio que hubo en la iglesia. Si hubiese sido Pedro, si el Señor lo hubiese dejado a él, todos los discípulos lo habrían reconocido. Entonces él no dirigió el concilio que hubo. Luego de eso tenemos que el apóstol Pablo lo reprendió públicamente. Entonces tampoco Pablo se habría atrevido a hacer semejante cosa con alguien que fue puesto por Cristo como cabeza de la iglesia, como autoridad dentro de la iglesia. Entonces tenemos que considerar estos puntos, y todo está basado en el texto que dice que el Señor Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Pedro responde a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, cuando le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se estaba refiriendo a Pedro. Bueno, hay algunos principios en la Biblia que uno debe tomar en cuenta. Puntualmente ahí en Mateo 16, 18 que tú estás mencionando, es bueno mencionar de que este nombre de Pedro se lo colocó Jesús cuando se encontró con él. Pero hay 3 argumentos que presentan quienes se acercan a este concepto para ver el fundamento de la iglesia. Uno es que Pedro era la roca. El otro es que la fe de Pedro en Jesús como el Cristo era esta roca. Y la otra, declaración, ¿no es cierto? Y que Cristo mismo era esta roca. Ahora, es bueno que uno revise un poquito los textos relacionados, porque vamos a decirlo de esta manera: la mejor manera de determinar qué fue lo que Cristo quiso decir en ese instante son 3 cositas fundamentales. Primero, qué es lo que dice el contexto de la Escritura, cómo lo entendieron los judíos en esa ocasión, ¿no es cierto? Y cómo nos responde la Escritura acerca de lo que es la roca, para entender este concepto. Y lógicamente hay textos maravillosos allí, como por ejemplo Pedro hablando en una reunión en Hechos 4:8, habla de que él nunca se mostró como el Pedro, sino como el director, sino puso siempre a Jesús. Claro que sí. Incluso él dice: este Jesús es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto está en Hechos 4:11. Él menciona a Cristo como la roca reprobada, y está dando una profecía. Está diciendo que lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió la profecía de ser los depositarios de dar a conocer a Jesús.
y lógicamente la piedra ellos la rechazaron y esa piedra era Jesús. Ahora, en la misma carta que escribe Pedro, también habla de esta roca. Tenemos que considerar que cuando Jesús habla de Pedro y habla de la roca de la iglesia, usa dos términos diferentes. Uno es Petros y otro es Petra. Petros es una piedra, podríamos decir un huevillo de esos que se usan para la construcción. Cuando dice que nosotros somos piedras vivas, creo que nosotros también pasamos a ser de ese huevillo que se usa para la mezcla en la construcción. No somos la roca, no somos el fundamento. Y cuando habla de la iglesia, usa Petra. Petra es un farellón, es una roca maciza, esas rocas que están en el mar y que sobre la cual se construye, por ejemplo, un faro. Eso es una Petra. Ahora, otra de las cosas que debemos considerar, que en el Antiguo Testamento se habla precisamente de esta roca. Allí en Deuteronomio dice 32:4. Exactamente. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Se está refiriendo a Dios. Se está refiriendo entonces, el fundamento es Cristo, no es Pedro. Y tenemos que hacer énfasis también en que nosotros no tenemos nada en contra de Pedro, Exactamente. Es un discípulo que creo que debemos respetar y valorar también lo que él nos dejó. El salmista incluso va a decir en Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío. O sea, se nombra la roca, esta roca firme, como el Jehová, como el Señor. Incluso Isaías 32:2 dice, será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos en aguas de tierra de sequedad, características del Mesías que iba a venir. Exactamente. Y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, siempre referido a Jehová, al Señor, a Dios, que es la roca y el fundamento de todo lo que es la iglesia en su momento. Incluso 1 Corintios, Pablo hablándole a los corintios le dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, haciendo alusión al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, que fueron protegidos, que fueron cuidados por la roca espiritual, y esa roca era Cristo. O sea, el fundamento de la iglesia en realidad es Cristo. Tenemos que reconocer que es Cristo y solo Cristo. Nadie puede poner otro fundamento, porque creo que cualquiera que quiera poner otro fundamento ya está tergiversando las Escrituras y está cometiendo un grave error. Bueno, amables oyentes, les agradecemos porque han estado con nosotros en este día, iniciando ya nuestra conversación acerca de lo que es la iglesia y el fundamento que es Jesús. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. ¿Por qué es tan importante saber que la iglesia, aunque a veces parece débil, está fundada sobre Cristo mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.